Gracias, Carlos. Bueno, lo primero que ocurre aquí es que el señor Carlos Pollitt ha sido encontrado como culpable por la justicia americana. Y esto es importante partir como punto de partida, ¿no? El juicio estadounidense tiene sus similitudes y sus diferencias con el proceso penal ecuatoriano, y en Paul, este ¿cuáles son esas momento hay similitudes y consecuencias. diferencias? Indícanos tú, ilústranos cuáles son esas Bueno, similitudes y es diferencias entre el proceso interesante. penal. Es interesante hablar de esto y me parece necesario comentarlo a la ciudadanía. Ambos procesos son de corte acusatorio. El estadounidense desde hace mucho tiempo atrás y el ecuatoriano desde inicios de este siglo, en el año 2000-2001. ¿Cuáles son las grandes similitudes? Bueno, ambos procesos tienen etapas. Primero tenemos una etapa de descubrimiento, la etapa de discovery, que fundamentalmente sirve para encontrar elementos tanto de cargo como de descargo. En la justicia ecuatoriana tenemos a la investigación previa y a la instrucción fiscal, una fase investigativa preprocesal y otra fase investigativa procesal. ¿Cuál es la gran diferencia aquí? Pues que se pueden aplicar medidas cautelares como la presentación periódica o la prisión preventiva. Luego tenemos una segunda etapa que es in limine o en el umbral, y esta etapa fundamentalmente en el sistema estadounidense sirve para diferenciar, discriminar la prueba lícita de la prueba ilícita, es decir, la prueba que va a ir a juzgamiento y la que no podrá tener aquel mérito. Y finalmente, bueno, en el Ecuador tenemos la etapa preparatoria de juicio. Aquí ocurre una gran diferencia y es que el juzgador controla la acusación, mientras en el sistema estadounidense la acusación del gran jurado es sustentada por fiscalía directamente en el juicio oral. En el sistema ecuatoriano, el juez puede dictar auto de llamamiento a juicio y enviar la causa a juicio, o puede dictar auto de sobreseimiento, pues, y esto no llegará a la siguiente fase. La etapa de juicio es una etapa donde, sobre todo, la gran diferencia es que en el sistema estadounidense hay un juicio por jurados. ¿Y un juicio por jurados qué significa? Que la decisión sobre la inocencia o la culpabilidad de un acusado está en manos de la sociedad civil, no en manos de un juez profesional, como ocurre en el sistema ecuatoriano. Finalmente, decir que hay diferentes procedimientos. Por ejemplo, el sistema estadounidense desea mucho el tema de la prueba. Ellos tienen un código federal de evidencias que data de 1976 y bueno, ahí tiene cientos de años de jurisprudencia con reglas probatorias para prácticamente todo. Algo que aquí en el Ecuador pues hemos desarrollado en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 455 con algunos principios fundamentales para regular la prueba, entre otras reglas que tiene nuestro Código Orgánico Integral Penal. Fundamentalmente, ambos sistemas son de corte acusatorio, ambos sistemas son orales, públicos y contradictorios. Hemos en el Ecuador superado el sistema inquisitivo y hoy en día pues tenemos esta cuestión. Es muy similar bajo ciertas variaciones, pero fundamentalmente el proceso penal estadounidense tiene bastantes similitudes con el proceso penal ecuatoriano. Paul, cuando uno escuchó, por supuesto, los que somos neófitos en el tema jurídico, y escuchábamos 100 años para Carlos Poli, es una locura, ¿no? Porque acá cuando te ponen o te sentencian, te dan mucho menos. O a veces cumple, si eres buena persona ahí en la cárcel, sales libre o si tienes un buen abogado. Bueno, es muy distinto, son cosas muy distintas. Pero encontrarle pues ese sentido de cómo funciona el juzgamiento en el proceso penal en Estados Unidos sería relevante que lo analicemos, ¿no? Porque al detalle, más o menos paso a paso, por lo menos lo principal para poder entenderlo, ¿no? Sí, a ver, el juzgamiento al señor Carlos Pollitt ha tenido o está cumpliendo sus etapas. En Estados Unidos el juzgamiento es bifurcado. ¿Esto qué significa? La distribución del poder que tiene el juez del Tribunal de Garantías Penales o los jueces del Tribunal de Garantías Penales en un proceso ordinario en Ecuador o el juez de Garantías Penales en un proceso
diferente, como el proceso directo, por ejemplo, eh, está de la siguiente forma en el sistema estadounidense. Tenemos un juez de control de juzgamiento, esto es importante. El juez de control de juzgamiento, vale la redundancia, controla el desarrollo de la audiencia. Es decir, verifica qué pregunta es objetable y qué no, controla el tiempo de las exposiciones, controla, por supuesto, ciertos incidentes que puedan ocurrir al interior de la audiencia de juzgamiento. Luego tenemos un jurado popular. Este jurado popular decide si da su veredicto, ¿no? Si es culpable o no culpable. Eh, la justicia estadounidense en este proceso penal ha encontrado culpable al señor Carlos Pollitt. Y después de este veredicto, por eso decimos, viene un juzgamiento bifurcado. Viene una segunda fase que es para la pena. Y esto es precisamente lo que ocurre. Se escucha de que puede tener una pena de hasta 100 años. En realidad, el señor Carlos Pollitt tiene 6 cargos. Por tanto, la modulación de la pena podría llegar a esas cantidades. Sin embargo, dentro de las estrategias jurídicas que tienen los defensores, no solo está pelear por la inocencia de una persona que está patrocinando, sino también la cooperación. Y existe esa delación premiada en el sistema de justicia estadounidense que fue incorporada en el Ecuador ya con el Código Orgánico Integral Penal, al igual que la justicia negociada, que le llamamos aquí el procedimiento abreviado, en la cual existe esta posibilidad de, a cambio de información, a cambio de colaborar con la justicia, de obtener nuevas sentencias frente a otros delitos o a otros partícipes de los delitos por los cuales una persona fue sentenciada, se puede obtener una rebaja sustancial de la pena. Y esto es algo que puede ocurrir en razón de la pena del señor Carlos Pollitt, que todavía, insisto, no ha sido determinada. Esto lo determina un juez. Después de que el jurado lo declara culpable, un juez profesional modula la pena. Existe la fundamentación jurídica por allí. Es increíble, ¿no? Es increíble las cosas que el Ecuador tuvo que enterarse, conocer respecto a este caso. La justicia estadounidense, como bien tú lo detallas, pues obviamente declaró culpable a Carlos Pollitt, ex Contralor General del Estado, que nadie lo conocía, por cierto, con la conspiración de lavado de activos, lavado de dinero, haber participado, lavado y secado de dinero, transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. Son 6 los cargos que tú mencionaste que fueron presentados por el Departamento de Justicia estadounidense. Suman 100 años, por Dios, es increíble. ¿Cómo se encuentra culpable al acusado en juzgamiento estadounidense? ¿Cómo se lo encuentra? O sea, ¿cómo se determinan que esos 100 años, 20 de un caso, 20 del otro caso, eso sí desmenúzanos, José, para poderlo tener en claro? Sí, por supuesto. Durante la, la etapa de descubrimiento, discovery, existe la posibilidad de presentar cargos formales en contra de un acusado. Esta posibilidad de presentar cargos formales está en manos de Fiscalía, pero Fiscalía simplemente sigue las instrucciones del gran jurado, o sea, un grupo mucho mayor de personas que decide si hay causa probable para presentar una acusación en contra de una persona. Sin embargo, cuando hay el juzgamiento se maneja otro estándar de prueba, que es prueba más allá de la duda razonable y que en el juzgamiento estadounidense va mucho desde una epistemología, desde la convicción. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esta demostración de inocencia o culpabilidad que tiene en sus manos el jurado, esta capacidad de decidir, se otorga fundamentalmente bajo las instrucciones que da el juez profesional. Entonces, el juez profesional le dice, muy bien, ustedes son un jurado popular, ustedes tienen que resolver esta situación. Y bueno, el estándar que se utiliza desde la variante de la convicción en el sistema jurídico estadounidense es el de prueba más allá de la duda razonable. Superado este estándar, es decir, una probabilidad muy elevada, cercana a la certidumbre absoluta, no de ninguna manera certidumbre absoluta, eso no lo dice nadie, sino cercana, muy cercana a la certidumbre absoluta, nos deja, según los doctrinarios y teóricos del derecho anglosajón, una probabilidad matemática del 90 a 95% fundamentalmente. Entonces, es una probabilidad muy alta de que una persona sea culpable y si se ha superado ese umbral,
el jurado deberá considerar declarar la culpabilidad. Por el contrario, si hay una duda razonable, es decir, una duda basada en la evidencia, los gringos le llaman evidencia a la prueba, una duda basada en la evidencia, una duda basada en la razón, que le permitiría a una persona prudente dudar frente a la existencia de un hecho, pues el veredicto del jurado puede ser no culpable. El doctor Jimmy Martínez nos acompaña. Queremos agradecer, pues obviamente, la deferencia que tiene con esta programación. Es nuestro editorialista también de los días miércoles. Nos hizo una pregunta, te la puse en pantalla. Bueno, no pregunta, va a ser una aclaración más que todo. ¿Por qué no negoció? ¿Por qué no acogió el procedimiento abreviado? Él no colaboró y punto. Resulta que cuando colaboras en Estados Unidos también te bajan la pena, creo yo. ¿Fueron agravantes o atenuantes su silencio? ¿No? Se puede, está dentro del proceso, ¿podría aplicar el poder defenderse esta sentencia, Paulo? Ya es difícil. Bueno, esto de enfrentar el proceso penal y defender su inocencia o acogerse a un procedimiento abreviado, que en Estados Unidos es la justicia negociada, es una decisión exclusiva del acusado. Al acusado en el sistema estadounidense le asisten muchos derechos, es un poco diferente acá, por ejemplo. Aquí el acusado no rinde juramento para rendir su testimonio. Tiene derecho, en principio, a mentir. O podría mentir sin tener consecuencias legales, por lo menos. En el sistema estadounidense no. Una persona que es acusada de un delito tiene el derecho a defenderse, pero no el derecho a mentir. Y si miente, pues tendrá cargos por falso testimonio. Otro de los derechos a los cuales les asiste, y es un derecho privilegio, ojo, muy importante, es el derecho al silencio. Una persona acusada puede guardar silencio en cualquier momento. Y el Estado tiene la obligación de probar su culpabilidad. Y eso es lo que hace la justicia estadounidense cuando ciertos acusados mantienen pues su defensa de su inocencia. Entonces puede existir esta cuestión, como también puede ser encontrado como no culpable o inocente después del juicio oral. Eso lo determinará la justicia. Pero el Estado tiene esa obligación de probar, tiene fundamentalmente la carga de la prueba respecto a la acusación que está sustentando como un principio fundamental del debido proceso, además. Debido proceso, que es un concepto anglosajón del siglo XI-XII, que fundamentalmente involucra garantizar ciertos derechos mínimos al acusado. Otro de los derechos es, por ejemplo, el derecho a un abogado. En el sistema estadounidense se puede renunciar a ese derecho y en cualquier momento una persona puede ejercer su defensa siendo acusado aunque no fuese abogado. Aquí en el Ecuador necesariamente tiene que existir un abogado en la defensa del procesado, sea público o privado. Son cuestiones que ocurren, pero ahora, el señor Carlos Poli pudo haberse sometido al procedimiento abreviado, pudo haberse sometido a la justicia negociada y pudo haber obtenido desde allí una rebaja sustancial de pena. Sin embargo, esto es importante dejarlo claro. Cuando una persona acusada asume responsabilidad y dice, muy bien, yo soy culpable, el Estado premia con una rebaja sustancial de pena a esa persona acusada. Sin embargo, Entonces cuando esa podrían ser persona menos de los 100 años, pudo haber sido tranquilamente. mucho menos bajo el procedimiento de la justicia negociada. Pero cuando una persona acusada se considera inocente a sí mismo y quiere defender esa inocencia, si encuentra la inocencia está muy bien, pero si se lo encuentra culpable, la pena sería mucho mayor. La pregunta que nos hacemos todos los neófitos en este tema, Paul, y quisiéramos de pronto ver si tú puedes despejarnos la duda, la inquietud. No, a ver, lo digo así a título personal y muy sobrado lo voy a decir. A mí no me interesa que esté preso Carlos Poli. No me interesa. A mí me interesa que devuelva lo que se robó o que devuelva con lo que lo sobornaron Claro, o bueno, pudieron sobornarlo. claro. El señor Carlos Polit con la sentencia perdió su estado de inocencia. Es decir, hay un principio fundamental. Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo No contrario se demostró con lo contrario. sentencia condenatoria, ejecutoriada y todo lo demás. Él tiene la posibilidad de apelar. Tiene derechos que los ha ejercitado y me imagino sus abogados los seguirán ejercitando. Desde este punto de vista, hay una cuestión muy importante con implicaciones jurídicas para el Ecuador.
Y es que la Fiscalía General del Estado, que defiende los intereses del Estado ecuatoriano, es decir, que tiene la potestad de investigar delitos que posiblemente hayan sido cometidos por el señor Carlos Polit, la Fiscalía tiene esta posibilidad de generar una investigación previa, de iniciar un proceso penal, son potestades exclusivas y no excluyentes, y estas facultades que tiene la Fiscalía son en defensa de los derechos aquí en el Ecuador. La justicia estadounidense actúa en base a la protección de sus bienes jurídicos por los cargos que haya realizado. Aquí en el Ecuador, pues tenemos también que evaluar las actividades del señor Polit, revisar, por supuesto, garantizando su debido proceso, todo lo que vaya ocurriendo, a fin de determinar si cometió algún delito o no cometió algún delito en el Ecuador, de forma estrictamente jurídica. La justicia ecuatoriana tiene que tomar, por supuesto, sus propios elementos de convicción, tendrá que pedir asistencia penal internacional para que sean suministrados los elementos de convicción que han sido usados por la justicia estadounidense y queda todo un trayecto jurídico muy interesante para actuar aquí en el Ecuador en defensa de nuestros intereses, de nuestros bienes jurídicos, como es el correcto ejercicio de la administración pública. Queremos agradecer a José Paul Gallardo, abogado penalista, por habernos acompañado el día de hoy. Un tema relevante, importante para el Ecuador, por supuesto, el juicio y sentencia a Carlos Polit, el análisis de las complicaciones jurídicas para nuestro país, ¿no? Según las revelaciones, según lo que se va aportando, se vaya a ir aportando, se pueden tomar acciones en nuevos casos, Paul, eso lo tenemos entendido, ¿no? Ojalá suceda así y se vaya aclarando el tema y por el bien del país se puedan, pues lógicamente, resarcir algunos asuntos que tengan ahí jurídicos pendientes, ¿no? Gracias, Paul, por la presencia virtual el día de hoy y esperemos Así poder es. contar contigo en otro momento. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y siempre a la orden en tu programa, al cual veo con mucha frecuencia. Te envío un fuerte abrazo desde acá, desde la ciudad de Quito. Te mandó a saludar el abogado Manuel Ventimilla, mándamele un saludo. Y el doctor Jimmy Martínez, voy a ponerlo en pantalla el saludo. El doctor dice felicitaciones de mi parte, dice, vea usted. Felicidades, Paula, bendiciones. Un afectuoso saludo para el abogado Ventimilla y espero pronto que me visite en la oficina o poderlo visitar también.